Arthur Walkington Pink. La vida y los tiempos de Josué. Los espías, Josué, 2. 1 al 3. En la segunda mitad del capítulo 1, el Espíritu Santo ha registrado la respuesta dada por Josué a la gran comisión que había recibido del Señor, cumplió con prontitud, se condujo de acuerdo con la regla divina, y actuó con fe. La orden que dio a sus oficiales, Josué 1. 11, mostró que no tenía ninguna duda de que el Jordán sería cruzado, y sus palabras a las 2,5 tribus, Josué 1. 15, evidenciaron su plena confianza en la ayuda del Señor para toda la campaña. Tal lenguaje había sido tanto honroso para Dios como alentador para su pueblo. Ya hemos visto cómo el Señor recompensó a su siervo al obligar a las 2,5 tribus a aceptar a Josué como su líder y rendir plena obediencia a su autoridad. Estas cosas están registradas para nuestra instrucción y aliento, para mostrar que nadie pierde jamás si confía en el Señor y rinde obediencia a su palabra. En lo que ahora nos ocupará, tenemos otra prueba de que el Señor se muestra fuerte a favor de los obedientes. La tierra que Josué fue llamado a conquistar estaba ocupada por un pueblo feroz, poderoso e impío. Humanamente hablando, no había razón para concluir que los cananeos le prestarían ayuda o que debían hacer su tarea más fácil, más bien al contrario, como lo habían demostrado la actitud y las acciones de los reyes. Números 21. 1, 23, 33. Cuando envió a los 2 espías para obtener información sobre Jericó, naturalmente no podía esperar que ninguno de sus habitantes les prestara ayuda en su difícil tarea. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió, porque esos espías recibieron un favor notable a los ojos de aquella en cuya casa consiguieron alojamiento. No solo se mostró bondadosa con ellos, sino que incluso arriesgó su propia vida por ellos. ¿Qué ilustración fue esta? Cuando los caminos del hombre agradan a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Proverbios 16. 7. Esos 2 hombres estaban en el camino del deber, cumpliendo las órdenes del siervo de Dios, y él se hizo cargo de ellos. Y Josué hijo de Nun envió desde Sitín 2 hombres a espiar secretamente, diciendo, id a reconocer la tierra, a Jericó, los cuales fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Josué 2. 1. Hacía algún tiempo que los hijos de Israel habían estado acampados en las llanuras de Moab, Sitim, que bordeaban el Jordán y estaban frente a Jericó. Números 33. 49. Y ahora Josué envió a estos 2 espías para obtener información acerca de esta fortaleza enemiga, que se encontraba en su camino de avance. Al hacer esto, Josué ha sido severamente criticado por algunos que consideraron que aquí actuó de acuerdo con una política carnal dictada por la incredulidad. Argumentan que él debería haber confiado en el Señor completamente, y que si lo hubiera hecho, habría confiado solo en él, en lugar de recurrir a este recurso. No estamos de acuerdo con estos criticones, porque consideramos que su crítica es totalmente injustificada, surge de su propia confusión mental y es muy maliciosa. En primer lugar, Josué tenía un buen precedente para actuar como lo hizo, porque Moisés había enviado espías a ver Canaán en una ocasión anterior. Números 13, y a Josué se le había ordenado divinamente que regulara su conducta por este libro de la ley, para hacer conforme a todo lo que está escrito en él. Josué 1. 7 al 8. Y esa era una de las cosas registradas allí. Pero hay quienes dicen que la sugerencia de enviar a esos primeros espías procedió de la incredulidad de aquellos que la propusieron, y que Moisés no detectó sus malos motivos. Esa es en verdad la opinión adoptada por la mayoría de los escritores sobre el tema, pero no hay nada en la palabra que la respalde. Moisés declaró, me agradó esta palabra. Deuteronomio 1. 23, y no se disculpó más tarde por su acción. El ejercicio de la incredulidad apareció en la secuela, fue el sombrío informe de 10 de los espías que expresó incredulidad, y la pronta credibilidad de ese informe por parte de la congregación infiel. No solo la escritura no menciona ninguna incredulidad que haya motivado el envío de esos 12 espías, sino que Números 13. 1 al 2 nos informa expresamente, y Jehová habló a Moisés, diciendo, envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Tampoco hay la más mínima indicación de que eso fuera una concesión de parte del Señor,
o de que él entregara al pueblo a los deseos de su corazón. Josué, entonces, tenía un buen precedente y un ejemplo escrito para guiarlo en el envío de los 2 espías. Sin embargo, incluso si no hubiera habido ninguno de los dos, lejos de ser reprensible su acción, fue el ejercicio de una sabia prudencia y el uso de medios legítimos. Era su deber mirar antes de saltar, determinar la disposición de Jericó, descubrir si había un punto débil en sus defensas, aprender el mejor punto desde el cual atacar y hacer sus planes en consecuencia. Al hacerlo, no hacía más que cumplir con su responsabilidad. Hoy en día hay muchos malentendidos sobre el alcance de esas palabras. Fíate de Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3. 5. Y con demasiada frecuencia se confunde el fanatismo con la fe. Es necesario insistir claramente en que el ejercicio de la fe no excluye el uso de todos los medios legítimos, aunque no debemos confiar solo en los medios, sino más bien contar con la bendición de Dios. Rehusar cerrar con llave mis puertas y asegurar mis ventanas cuando hay una epidemia de robos en el vecindario, o retirarme a pasar la noche y dejar un fuego encendido en la chimenea, con el pretexto de contar con que Dios protegerá mi propiedad, no es confiar, sino tentarlo. Si alguien no está de acuerdo con esa declaración, que medite cuidadosamente sobre Mateo 4. 6 al 7. La fe en Dios no impide el cumplimiento de mi deber, tanto en lo que respecta a tomar precauciones contra el peligro como a utilizar los medios adecuados para el éxito. Josué no estaba más impulsado por la incredulidad al enviar a esos espías que, como cuando ordenó a sus hombres, confíen en Dios y mantengan seca la pólvora. La fe no nos libera de nuestras obligaciones naturales. Hasta entonces, Josué no sabía que el Señor se había propuesto que Jericó cayera sin que Israel tuviera que luchar por ella. Fue algún tiempo después cuando reveló a su siervo que esta fortaleza de los cananeos sería derribada sin que el ejército de Israel hiciera ningún asalto directo sobre ella. La voluntad secreta de Dios no era en modo alguno la regla por la que Josué debía ordenar sus acciones. Debía hacer conforme a todo lo que estaba escrito en las Escrituras, y así es para nosotros. Nuestra responsabilidad se mide por la palabra, no por los decretos de Dios ni por los impulsos internos de su espíritu. Como líder de Israel, era el deber de Josué aprender todo lo que pudiera sobre Jericó y sus alrededores antes de avanzar hacia ella. Lucas 14. 31 ilustra el principio por el cual estamos luchando aquí. Y Josué hijo de Nun envió desde Sitín 2 hombres a espiar secretamente, diciendo, Id, reconoced la tierra, es decir, Jericó. Y ellos fueron. Josué 2. 1. En vista de su propia experiencia anterior. Números 13. Hay buenas razones para creer que Josué hizo una selección cuidadosa en esta ocasión y escogió a hombres de fe, valor y prudencia. Por lo tanto, estamos justificados en concluir que antes de que esos espías se embarcaran en su peligrosa aventura, primero buscaron al Señor, se encomendaron a sí mismos y su causa en sus manos, y le pidieron que les diera bondadosamente éxito en la misma. Si tal fue el caso y sería poco caritativo suponer lo contrario, entonces recibieron el cumplimiento de esa promesa. Y antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65. 24. Antes de que esos 2 hombres se embarcaran en su misión, el Señor había ido delante de ellos, preparando su camino, al suscitar una amiga valiente y leal en la persona de aquella en cuya casa se refugiaron. Con cuánta frecuencia el escritor y probablemente el lector también se ha encontrado con una experiencia tan bendita. Y fueron, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Josué 2. 1. Ellos fueron divinamente dirigidos a esa casa en particular, aunque no es probable que ellos estuvieran personalmente conscientes de ello al principio. La providencia de Dios actúa silenciosa y secretamente, obrando en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2. 13. Aquellos espías actuaron con bastante libertad, por su propia voluntad, pero sus pasos fueron ordenados por el Señor. Salmo 37. 23. La casa en la que se refugiaron era propiedad de una ramera, llamada Rahab, no porque ella todavía estuviera ejerciendo su mal negocio,
sino porque anteriormente había sido una mujer de mala fama, cuyo estigma todavía se aferraba a ella, como señaló Matthew Henry, 1662-1714, Simón el leproso, Mateo 26. 6. Aunque limpio de su lepra, llevó el oprobio de ella en su nombre mientras vivió, así se le llama a Rahab la ramera, como se la llama en el Nuevo Testamento, donde tanto su fe como sus buenas obras son elogiadas. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para reconocer la tierra. Josué 2. Puesto que debía ser sabido por todos en Jericó que las huestes de Israel habían estado acampadas durante algunos meses en el lado opuesto del Jordán, sin duda se había mantenido una vigilancia atenta sobre todos sus movimientos, y por lo tanto se había observado la entrada de los dos espías. Aun cuando nos hemos encomendado a nosotros mismos y nuestra causa a Dios, y estamos en el camino del deber, no tenemos derecho a esperar que se nos exima de las pruebas, y que todo irá sobre ruedas, mientras los cristianos se queden en un mundo que yace en el malvado. Primera a Juan 5. 19, y por lo tanto es hostil a la verdadera piedad. Pueden esperar oposición. ¿Por qué? Porque permite Dios tal cosa, para que sus gracias sean probadas y desarrolladas, evidenciando si son reales o imaginarias, y si es lo primero, que den fruto para gloria de su autor. Si hubiera querido, el Señor podría haber impedido el descubrimiento de aquellos espías en Jericó. ¿No lo había hecho así en el caso de los 12 hombres enviados por Moisés? De Números 13. Parece que hicieron un reconocimiento extenso de Canaán y regresaron para informar a Israel sin que sus enemigos estuvieran al tanto de lo que había ocurrido. Pero Dios no actúa de manera uniforme, variando sus métodos como mejor le parece. Eso no solo ejemplifica su propia soberanía, sino que nos mantiene en una dependencia más completa de Él, sin saber si su interposición en nuestro favor vendrá de una manera u otra, de esta dirección o de aquella. No. Aunque esos dos hombres estaban bajo su guía y protección inmediatas, él permitió que se supiera de su entrada en Jericó, y no fueron ellos los perdedores por eso. En cambio, se les concedió una manifestación del poder de Dios para librarlos de una muerte horrible. En más de un sentido es verdad que los hijos de este mundo son más sabios en su generación que los hijos de la luz. Lucas 16. 8. Un ejemplo de ello está aquí ante nosotros. No nos avergüenza a la mayoría de nosotros la sabia precaución que tomaron estos cananeos. ¿No son los malvados mucho más diligentes en cuidar sus intereses que los justos? ¿No están los 91 incrédulos mucho más alertas contra lo que sería desastroso para sus perspectivas que los santos? El cristiano siempre debe estar en guardia, atento a la llegada de cualquier enemigo. Pero, ¿lo está? Por desgracia, no. Y es por eso que Satanás tan a menudo logra obtener una ventaja sobre él. Fue mientras los hombres dormían que Satanás sembró su cizaña. Mateo 13. 25. Y es cuando nos volvemos negligentes y descuidados que el diablo nos hace tropezar. Debemos velar así como orar si no queremos entrar en tentación. Mateo 26. 41. Que aquellos que tengan acceso a las obras de John Bunyan, 1628-1688, lean su Guerra Santa. Hay otra línea de verdad que se ilustra aquí, y que hacemos bien en prestar atención. Evidentemente se había establecido una vigilancia cuidadosa y constante, tanto de noche como de día. Sin embargo, a pesar de ello, los dos espías lograron obtener una entrada a Jericó. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Salmo 127. 1. Fue ejemplificado de manera sorprendente en esta ocasión. ¿Y cuál es la aplicación espiritual de eso para nosotros? Esto debería ser siempre lo que ejercite nuestros corazones cuando leemos y meditamos en la palabra de Dios. No se encuentra la respuesta en el versículo que acabamos de citar, puesto que la vigilancia, así como la oración, son necesarias para evitar la tentación. Igualmente indispensables son la oración y la vigilancia. No importa cuán alertas y vigilantes seamos, a menos que busquemos la ayuda de Dios con humildad, seriedad y confianza, todos nuestros esfuerzos serán en vano. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él, y él hará. Salmo 37.
5. Si consideramos este detalle desde un punto de vista más elevado, ¿no podemos ver también aquí una demostración de esa verdad? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19. 21. Así fue aquí. El rey de Jericó propuso, pero Dios dispuso. Decidió impedir que ningún israelita entrara en su ciudad, pero sus bien trazados planes fracasaron. Cuando el Señor pone delante de nosotros una puerta abierta, nadie puede cerrarla. Apocalipsis 3. 8. Y él puso delante de esos dos espías una puerta abierta hacia Jericó, y era completamente inútil que alguien intentara mantenerlos afuera. Igualmente cierto es que cuando el Señor cierra, nadie abre. Apocalipsis 3. 7. Sin embargo, Dios mismo puede hacerlo, por lo tanto, es el privilegio y el deber de su siervo nunca aceptar la derrota, sino buscar las oraciones del pueblo de Dios para que Él nos abra puerta para la palabra, para dar a conocer el misterio de Cristo. Colosenses 4. 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para explorar toda la tierra. Josué 2. 3. Si el lector aún no ha formado el hábito de hacerlo, que no comenzamos a leer un pasaje como el que estamos considerando con el objetivo específico de tratar de encontrar algo en cada versículo que sea de importancia práctica para nosotros, no lo que es profundo e intrincado, sino lo que se encuentra en la superficie y es obvio para un lector atento. Aquí podemos aprender una lección importante y necesaria de la acción del rey de Jericó. Cuando se le informó que los espías de Israel estaban ahora en la ciudad, no trató el informe con desdén ni con despreocupación descuidada, sino que lo creyó y actuó con prontitud en consecuencia. Bien por nosotros si prestamos atención a una advertencia oportuna y tratamos de cortar de raíz un peligro. Si no prestamos atención a las primeras alarmas de la conciencia, sino que en cambio jugamos con la tentación, es seguro que se producirá una caída. Y la tolerancia de un pecado conduce a la formación de un mal hábito. Cambiando el ángulo de nuestra meditación, contemplemos el efecto que tuvo sobre los dos espías la exigencia que los oficiales del rey le hicieron a Rahab. Si ella cumplía con su orden perentoria y les entregaba a sus invitados, entonces, humanamente hablando, no podían esperar otro trato que el que siempre se les ha dado a los espías capturados. Imaginemos el estado de sus mentes mientras escuchaban atentamente cómo sin duda lo hicieron esa ominosa orden. Recordemos que eran hombres con pasiones similares a las nuestras. ¿No se llenarían entonces de perturbación y consternación? Hasta ese momento, las cosas habían ido bien para ellos, pero ahora todo parecía perdido. ¿No se preguntarían a sí mismos, después de todo, hicimos lo correcto al refugiarnos en esta casa? ¿No hemos pasado también nosotros por alguna experiencia similar? Entramos en lo que creíamos que era un cierto curso de deber, lo encomendamos a Dios y buscamos su bendición. Al principio, todo iba bien, su sonrisa parecía estar sobre nosotros, y luego ocurrió una crisis que parecía anunciar una derrota segura. La fe debe ser puesta a prueba, la paciencia debe tener su obra perfecta,